¿Qué sucede cuando una isla se convierte en la pieza clave de un tablero de ajedrez autoritario global? Hoy no hablamos solo de crisis energética, hablamos de una estrategia de control que mantiene a millones en la oscuridad total. Bienvenidos a una conversación necesaria. Hoy nos acompaña Luis Zúñiga Rey, miembro de la ARC, Asamblea de Resistencia Cubana, y analista senior invitado del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami. Un hombre que conoce desde las entrañas la realidad del sistema cubano, que hoy nos revela cómo Cuba forma parte de un eje estratégico entre Rusia, China e Irán, y además, ¿qué significan las últimas acciones de Estados Unidos? ¿Es la falta de petróleo y electricidad un fallo del sistema o una herramienta de sometimiento? En los próximos minutos desglosaremos cómo la geopolítica actual está asfixiando las libertades básicas y qué significa esta alianza internacional para el futuro de todo el hemisferio. Prepárese para entender la realidad que los titulares no le cuentan. Quédese con nosotros porque lo que Luis tiene que decir hoy cambiará su perspectiva sobre la libertad en el mundo hispano. Nos ha venido a generar mucha duda sabíamos que había un vínculo entre Irán y Cuba. ¿Es la muerte del Ayatollah Khamenei una muy mala noticia para Díaz-Canel? En el mundo se creó un eje del mal que está organizado estratégicamente por alianzas entre China, Rusia e Irán. Ese eje del mal se ha unido en base a que todos tienen un enemigo común, Estados Unidos y la civilización europea occidental. Entonces, este eje del mal tiene esencialmente en Cuba una base a 90 millas de los Estados Unidos y esta es la importancia que tiene Cuba como nación, como espacio territorial para este eje del mal. Lo sabemos porque incluso Putin, que dejó de ser comunista para ser zarista, ser un monarca en esta era, renovó aquella base antigua de escucha electrónica de espionaje contra Estados Unidos que está en la zona de Bejucal, al sur de La Habana, de la capital. En el 2014 retomaron otra vez la actividad de esta base. Usted sabe que en los últimos 2-3 años los barcos de guerra y barcos de espionaje de Rusia han estado constantemente visitando La Habana. Además, China ya instaló 4 bases de espionaje en Cuba, 4 bases, una de ellas incluso de espionaje de los satélites militares de Estados Unidos. Y el otro miembro del eje del mal, Irán no ha establecido bases en Cuba, pero porque crearía una situación que posiblemente hubiera sido un detonante por la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ¿dónde estableció este vínculo Irán con el régimen castrista? En Venezuela. Como el régimen castrista ya se demostró que es el que ha colonizado a Venezuela, ya usted vio que la guardia personal, todo el custodio de Nicolás Maduro eran cubanos. Más de 20,000 cubanos hay trabajando en Venezuela en actividades militares. Por ejemplo, el turismo era una cubana, la ministra de Turismo de Venezuela, que ya la sacaron por suerte, pero los asesores militares, los asesores de inteligencia en Venezuela, todos cubanos. La contrainteligencia de Venezuela estaba en las manos de los cubanos. Entonces, ¿qué hicieron para esta asociación con los iraníes? Le entregaron la Isla Margarita. La Isla Margarita, si usted va a Isla Margarita, se va a creer que está en Arabia, que está en Irán, porque lo que hay es una abrumadora población de funcionarios, de individuos de esa región del mundo. Hay muchos de Hamas, allí están establecidos campos de entrenamiento de Hamas, de Hezbollah, allí tienen fábricas para los drones estos iraníes, ahí es donde lo están fabricando para poderlos sacar a Rusia, etcétera. O sea, la alianza es inequívoca, sin lugar a duda, y ahí está la presencia. La única diferencia, y ahí es donde está
el gran peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que muchos no entienden por qué Estados Unidos ha esgrimido seguridad nacional en esta acción contra Irán, es muy fácil de entender. Ya anteriormente, en 1962, el régimen comunista de Cuba le entregó el territorio a los soviéticos para que instalaran misiles nucleares que llegaban hasta la ciudad de Nueva York. Recordará que aquella fue la crisis de los misiles que estuvo a punto de originar una tercera guerra mundial. Si en aquella ocasión en que el régimen se sentía más seguro, era el comienzo del sistema comunista y estaba más seguro, tenía un respaldo tremendo con la Unión Soviética, y hicieron esa acción tan peligrosa contra la seguridad nacional de Estados Unidos, imagínense qué no harían en este momento cuando están al borde del derrumbe total. O sea, en cualquier momento podían prestar su territorio para que los iraníes, si tuvieran las armas nucleares, las instalaran y golpearan directamente a los Estados Unidos. Así que tienen que entender, hay una conexión directa en este eje del mal y el sostenimiento. Por ejemplo, en 2017, cuando empezó el problema de la crisis ya final del sistema eléctrico de Cuba, Irán les prestó $500 millones para que renovaran o modernizaran las plantas eléctricas. Por supuesto, el dinero se perdió. No renovaron ninguna plantas eléctricas y ese dinero desapareció. Lo mismo que pasó con la zona de comercio libre que ellos llaman del Mariel, donde invirtieron los brasileños, pusieron una cantidad tremenda de millones de dólares y después era una cantidad inflada y luego se perdió una enorme cantidad de dinero. Más de 30 millones se perdieron en esa operación. ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. Bueno, recientemente el Miami Herald, un diario aquí local, logró contratar con algunos hackers y lograron entrar al Banco Financiero Internacional en La Habana, donde están el dinero de la empresa militar corporativa, Gaesa, y encontraron que tenían en efectivo en su bóveda $14,000 millones en efectivo. O sea, eso le enseña lo que hace ese régimen. Mira, no tienen electricidad, el pueblo está muerto de hambre, la basura no se recoge en las calles, han tenido que parar el turismo porque nadie quiere viajar a Cuba, un país que no tiene hasta ni conectividad de internet ya prácticamente, pero tienen $14,000 millones en bóveda. Claro, yo sé para qué lo tienen. Lo tienen para llevárselo en el momento en que salgan huyendo. Ese es el objetivo por el que tienen esa cantidad de dinero en efectivo. Así que ahí tienen esta vinculación del eje del mal y por qué está en fase final, porque se han cansado de ayudarlo y el régimen no tiene nunca soluciones. En estos vínculos que ha tenido Cuba con otros países, ha sido muy sonado últimamente el caso de México y Cuba. ¿Qué nos puede comentar sobre esta relación, además de los hidrocarburos que recientemente se ha expuesto en los medios? Bueno, hay que hay que conocer algo de historia y de lo que está pasando en México. México está en un periodo político muy peligroso de radicalización política hacia la izquierda que empezó con Manuel Andrés López Obrador, el presidente anterior. Cambiaron el sistema judicial prácticamente, el grupo político en el poder ha tomado control del sistema judicial y ahora están planteando también una reforma del sistema electoral. Esto es extremadamente peligroso. La presidenta de México, Sheinbaum, tiene un precedente muy nefasto políticamente en su familia. Padres y abuelos de militancia comunista vinieron de Polonia, de Europa del Este, cuando la Internacional Comunista pues empezó a penetrar países de nuestra región para tratar de promover la ideología comunista. Incluso su abuelo fue expulsado de Cuba en el año 33, precisamente por actividades comunistas. Así que hay un precedente ahí que se está manifestando claramente. Los vínculos del gobierno de México con los carteles de las drogas son extremadamente peligrosos. El presidente de los Estados Unidos lo ha manifestado en diversas ocasiones y
no ha tenido colaboración. El presidente de Estados Unidos está en una ofensiva contra el narcotráfico porque las drogas están matando anualmente más de 100,000 jóvenes norteamericanos. Es peor que una plaga, y México es un serio problema en esta cadena de entrada de drogas a los Estados Unidos, y no hay colaboración por parte de la presidenta de México en esta materia. Así que es un serio problema político para los Estados Unidos, pero también para el pueblo cubano, porque lo que está haciendo la presidenta de México es tratando de salvar el régimen comunista de Cuba. Ella sabe que está arruinado. Entre ella y Manuel Andrés López Obrador, le han regalado a la dictadura comunista de Cuba más de 3,000 millones de dólares en petróleo. Regalado. No es dinero de ella, no es dinero de Manuel López Obrador, es dinero del pueblo mexicano, que tiene muchas necesidades sociales, que todos las conocemos, cómo viven las clases pobres en México. Bueno, pues regalando 3,000 millones de dólares del erario público, que se lo podían entregar o ayudar a mexicanos necesitados, y se lo están regalando a una dictadura comunista que por cierto, es un crimen de lesa humanidad lo que cometen en la isla. Así que desafortunadamente esta es la política nefasta que está llevando a cabo el gobierno de México. Y los países dan como solidaridad ciertos bienes a Cuba para ayudar al pueblo cubano. ¿Realmente esta ayuda le llegaba al pueblo cubano, o qué pasaba con esa ayuda que se estaba enviando? En preguntas anteriores, del endeudamiento gigantesco que tiene la nación cubana. Y digo la nación cubana porque eso lo tiene que cargar el pueblo de Cuba, no la dictadura comunista, porque ellos se van del poder indiscutiblemente. Pero ¿dónde ha ido a parar todos esos miles de millones de dólares? Porque la infraestructura de Cuba está totalmente destruida. Las plantas eléctricas de Cuba son la era soviética de hace 50 y hasta 60 años atrás. En Cuba hay una sola generadora de electricidad, que es francesa, en Matanza, que fue fabricada en el año 82, 83. Así que imagínense cuántos años tiene. En Cuba todo es atrasado, todo es destruido. La carretera principal de Cuba es la misma que se construyó en 1933, para que tenga una idea. Usted va a La Habana y los turistas se maravillan de la arquitectura de La Habana. Pues ni una de esas obras es construida por el régimen comunista, ni una sola. Todas son construcciones de antes del sistema comunista. Ninguna autopista, ninguna carretera, ningún puente, ningún túnel, nada, cero. No han construido nada que tenga valor en Cuba. Lo que han construido en algunos lugares son barrios, edificios de estos de estilo comunista que ustedes pueden ver en la antigua Europa del Este, que ya los han demolido casi todos, porque todos se chorrean de agua, tienen filtraciones, es un verdadero desastre. Así que el régimen no le ha aportado nada a la nación cubana, ni acueducto, ni alcantarillado, ni sistema eléctrico, ni autopista, nada, ni edificaciones, nada, cero. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? Corrupción y subvención en el mundo entero, entrenando guerrillas, armando guerrillas contra todos los países prácticamente de América Latina, y vinculados a la subvención, al terrorismo internacional, viviendo en Cuba como ricos a todos los grupos terroristas del mundo, desde la ETA hasta las Brigadas Rojas de Italia. Toda esa gente han vivido en Cuba, en los barrios residenciales, y por años. Así que esa ayuda no llega al pueblo. Y le pongo un ejemplo: la reciente ayuda de México. Tienen y pueden preguntarle, ustedes tienen periodistas, pregúntenle a los estibadores del puerto de Santiago de Cuba, que fue donde llegó uno de los barcos. Llegó el barco, vinieron los estibadores a descargar el barco para pasarlo a los camiones que lo iban a mover del puerto, y de pronto llegaron los camiones del Ministerio del Interior, de la Policía Política, y le dijeron a los estibadores: ustedes se echan a un lado. ¿Cómo que a un lado? Sí, ustedes pónganse para allá. Los estibadores militares recogieron toda la mercancía, la cargaron en los camiones del Ministerio del Interior y se la llevaron toda.
¿Qué le parece? Y la respuesta cuando los estibadores protestaron, pero ¿por qué ustedes se llevan esto? Que esto es donación para el pueblo. No, aquí los combatientes, soldados y policías son los primeros que hay que alimentar porque son los que defienden la revolución. ¿Qué le parece? ¿Cuántas inversiones chinas hay en Cuba? 0. ¿Sabe por qué? Por el grado de corrupción. Además, los chinos saben que ese sistema no va a ninguna parte. Ellos lo abandonaron económicamente porque saben que era un desastre. Los chinos adoptaron el sistema capitalista para salvar el sistema político comunista. Así que ellos saben perfectamente que el régimen comunista de Cuba está condenado a desaparecer. Por eso no invierten un centavo. Van a Brasil, van a Perú, invierten en México, invierten en otros países, pero en Cuba no invierten un centavo. ¿Dónde están las inversiones rusas? 0. No invierten tampoco. Por eso ya están cansados de darle ayuda. Ni ayuda ni inversión. 0. Hasta la extracción violenta de la dictadura sería una bendición para el pueblo de Cuba. Gracias, don Luis. ¿Algún mensaje final para la audiencia que nos escucha en toda habla hispana? Que muchas veces yo escucho, sobre todo a los gobiernos de izquierda y a todas estas personas que no conocen la realidad de Cuba, sino que lo que conocen es la propaganda de la dictadura comunista de Cuba, de que Estados Unidos no tiene ningún embargo contra el régimen incluso en este momento que le ha puesto un embargo real de petróleo, le permite entrar petróleo para lo que llaman MIPYMES en Cuba. Son pequeños grupitos que tienen empresitas que lo que tienen son boberías. Esos son, para que entienda de que ese embargo que mencionan no existe. Estados Unidos es el principal proveedor que le vende alimentos a Cuba, el mayor que les vende productos a Cuba. Y no estamos hablando solamente de alimentos, no estamos hablando solamente de medicina, estamos hablando de equipos médicos que no hay en Cuba, se los venden y yo tengo la lista y se la puedo proveer, pero cualquier persona puede entrar al Departamento de Comercio de Estados Unidos y va a encontrar la lista de todo lo que le venden al régimen de Cuba en este momento. Sangre, whisky, cerveza, automóviles de lujo, plantas eléctricas, que no le venden, motocicletas, le venden de todo. O sea, no hay ningún embargo, no hay ninguna prohibición prácticamente de ningún tipo. Pueden comprar lo que quieran. Eso sí, lo tienen que comprar en dinero en efectivo. ¿Usted sabe por qué? Porque le confiscaron a los norteamericanos empresas y propiedades en Cuba por valor de $1.700 millones. Y eso nunca lo han pagado. Y por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos no puede permitir que se le emita, que se le otorguen créditos a quien tiene una deuda de por lo menos $1.700 millones con Estados Unidos. Entonces, le venden, pero tiene que pagarlo en efectivo. Yo creo que es bien justo y bien equitativo. Así que esos artificios de justificaciones con respecto a la dictadura de Cuba no son válidos. Gracias, don Luis, por este panorama tan claro que nos ha dado de la situación. Sabemos que se acercan momentos difíciles para el pueblo de Cuba, pero también entre más oscuro dicen que más cerca está la luz de llegar. Así que la situación que nos describió Luis Zúñiga Rey es un recordatorio urgente de que la libertad nunca debe darse por sentada. Lo que hoy vive Cuba, tras años de estar bajo la influencia y sombra de potencias internacionales, es una advertencia para todas nuestras naciones. Queremos agradecerle por acompañarnos en esta entrevista y por ser parte de una audiencia que busca la verdad más allá de la superficie. Su tiempo es nuestro mayor activo y valoramos que elija informarse con profundidad. Si este contenido le ha parecido valioso, no olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. Su apoyo nos ayuda a seguir dando voz a quienes el sistema intenta silenciar. Lo invitamos a que nos siga ahora mismo en nuestro canal principal, Líderes del Mundo Hispano, donde continuamos analizando los retos y el potencial de nuestra región. Déjenos su opinión en los comentarios. ¿Cree que la presión internacional es la única salida? Nos vemos en el próximo video. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda.
De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.